Como casi cualquier lugar del mundo, el Reino Unido cuenta con múltiples edificios encantados con extrañas historias relacionadas con ellos. En la mayoría de los casos, estos lugares resultan visualmente tan inquietantes y perturbadores como sus fantasmagóricos relatos. El Reino Unido también tiene muchos relatos de actividad poltergeist, la inmensa mayoría de los cuales han tenido lugar en propiedades por lo demás anodinas y aparentemente tranquilas. De hecho, algunos de los sucesos más espeluznantes, algunos de los cuales se prolongan durante años en lugar de semanas o meses, se dan en lugares sin pretensiones. Es más, muchos de estos inquietantes incidentes comienzan sin previo aviso y sin ninguna explicación, dejando a quienes los sufren tan perplejos como asustados y atemorizados. Como examinaremos, este tipo de encuentros se pueden dar a lo largo de las décadas y en todas partes del mundo, y parece que seguirán produciéndose en un futuro próximo, con muchos encuentros registrados en el siglo XXI. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Centraremos nuestra atención en un pueblo situado más al norte de Londres, en Cheshire, en 1952. Fue en agosto de este año, en Runcorn, Cheshire, al norte de Inglaterra, que John Glyn Jones, de 17 años, vivía con su familia en Byron Street, cuando comenzaron los hechos que alteraron su vida. John vivía con su hermana Eileen Glyn, su abuelo Sam Jones y su cuñada Lucy Jones, además de una inquilina, una mujer de mediana edad, cuyo nombre no aparecía en los artículos de los periódicos de la época. Esa noche de agosto, la pequeña casa estaba especialmente abarrotada debido a la visita del hijo de Lucy y su esposa, con varias personas durmiendo en la misma habitación debido a la falta de espacio. Los acontecimientos comenzaron cuando la familia se dispuso a dormir, y fue ahí cuando empezó a escucharse extraños sonidos procedentes del interior del baño. Estos ruidos persistieron durante algún tiempo, haciéndose cada vez más fuertes y por tanto más inquietantes. Las personas que se encontraban en la habitación no tardaron en salir, negándose a volver a entrar hasta que los ruidos cesaran, lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, casi tan pronto como regresaron, los ruidos comenzaron de nuevo. La noche siguiente ocurrió lo mismo, solo que esta vez el tocador se movió por sí solo varios metros de la pared. Los miembros de la familia comenzaron a sospechar de que John les estaba gastando alguna broma. Sin embargo, cuando los miembros de la familia lo sujetaron para demostrar que no podía moverse y los disturbios continuaron, aceptaron que él no era el culpable. La actividad continuó y la familia llegó a avisar a la policía con la esperanza de que pudiesen encontrar una explicación racional. Ellos también sospechaban que John estaba detrás de la extraña actividad e intentaron demostrarlo discretamente. Sin embargo, cuando 3 agentes de policía fueron arrojados físicamente desde lo alto de un arcón sobre el que estaban sentados, se dieron cuenta de que estaban ante algo completamente fuera de lo común, por no decir otra cosa. A medida que pasaban las semanas, cada vez se observaba más actividad extraña, realizada por varias personas. Los muebles se movían solos, los platos caían al suelo y se rompían, los objetos personales eran arrebatados y lanzados por la habitación. Los incidentes recibieron incluso la atención de la prensa local y nacional, incluido The Guardian. Este diario en particular dio lugar a que muchos lectores escribieran al periódico ofreciendo consejos a la familia, muchos de ellos afirmando que estaban tratando con un poltergeist demoníaco, y algunos incluso sugiriendo que los acontecimientos podrían dar lugar a una posesión. Esta atención hizo que muchos curiosos y otras partes interesadas llegaran a la propiedad y vigilaran el exterior. La familia incluso contactó con un medium con la esperanza de que pudiese ayudar. Sin embargo, cuando intentaron llevar a cabo una sesión de espiritismo, comenzó una actividad frenética alrededor de la habitación, como si la presencia estuviese en su contra. El reverendo Stevens, miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica, también se interesó por el caso, y se le ocurrió una visión bastante interesante de la situación. En contraposición a la extraña actividad de ser un caso de poltergeist, él ofrecía que John estaba causando involuntariamente las manifestaciones a través de energía reprimida. Era esencialmente un caso de psicoquinesis espontánea recurrente. Independientemente de si Stevens estaba en lo cierto en su conclusión, la actividad continuó con el paso de las semanas. Sin embargo, algunas personas empezaron a darse cuenta de que la actividad solo se producía cuando se apagaban las luces y cesaba en cuanto se encendían.
Quizás se pueda debatir si se trataba de otra forma de tormento por parte de la entidad, pero algunas personas empezaron a preguntarse de nuevo si alguien en la casa estaba moviendo los hilos de esta última actividad. Una noche en particular, varios amigos de John accedieron a pasar varias noches en la casa. Uno de ellos, Thomas Barrow, de 18 años, que estaba de permiso en el ejército. Una vez más, en cuanto apagaban las luces, comenzaba la actividad. Quizás lo más alarmante de todo fue el enorme cofre que volcó por completo, dejándolo en varios pedazos. Barrow recordaría más tarde que estaba asombrado por la destrucción de un mueble tan sólidamente construido. Continuaría diciendo que recibió un pedazo de madera en el medio de la espalda, que casi le hizo caer por las escaleras. Tal vez lo más importante es que no había pruebas de que John o cualquier otra persona estuviese detrás de la destrucción del arcón. Por cierto, Barrow declararía en la prensa que creía que los incidentes eran de naturaleza paranormal. Nunca se encontró una explicación para los extraños incidentes de Byron Street. Sin embargo, con el tiempo se calmaron y John pudo llevar una vida normal y tranquila. Pero este tipo de casos no son pura y exclusivamente de tantas décadas atrás. También siguen sucediendo en el mundo moderno. Por ejemplo, en Londres, en el año 2000, un niño de 7 años pareció ser el centro de extraños ruidos de golpes en la casa de su familia. Cuando los investigadores Maurice Grosse y Mary Rose Barrington investigaron el caso, determinaron que el niño no era consciente de los incidentes, sino que se trataba de una acumulación de tensión psíquica vinculada con el reciente divorcio de su madre y su lucha contra el alcoholismo. Los investigadores siguieron asesorando a la pareja y al cabo de unos 3 meses, la actividad cesó por completo. Debido a la naturaleza sensible del caso, se dispone de pocos pormenores adicionales. Otro caso destacado ocurrió 4 años más tarde, en Carlisle, cuando Carol Tuttle, de 34 años, tomó a su hija de 9 años y escapó de la casa tras un aluvión de incidentes escalofriantes, como muebles que se movían y objetos que se lanzaban en el aire. Uno de sus vecinos accedió a entrar en la propiedad para recuperar a sus gatos domésticos. Era escéptico cuando entró en la propiedad, pero los 2 vasos que se lanzaron de la nada borraron pronto tal escepticismo. Muchas otras personas que entraron en la propiedad también fueron testigos de los mismos incidentes sorprendentes. Al año siguiente, en 2005, una joven pareja y su hijo de 3 años sufrieron un ataque similar de muebles que se movían, sonidos extraños y objetos arrojados. El incidente fue investigado por Mike Hallowell y Darren Ritson, que acabarían escribiendo el libro El Poltergeist de South Shields, la lucha de una familia contra un intruso invisible. Llegaron a la conclusión de que se trató de un espíritu maligno e incluso consiguieron filmar varios momentos extraños. Estos casos de poltergeist no solo siguen produciéndose hoy en día, sino que llevan produciéndose durante décadas, y a continuación nos centraremos en algunos de los casos más antiguos de la historia. Por supuesto, la actividad poltergeist, si aceptamos por un momento que es genuina, no será probablemente un fenómeno moderno, y seguramente habrá ocurrido desde que los seres humanos están vivos. Sin embargo, la documentación de este tipo de relatos es cada vez más escasa cuanto más nos remontamos en el tiempo. Sin embargo, hay algunos casos del pasado más lejano a los que podemos dirigir nuestra atención ahora. Por ejemplo, ya en 1666, en Wiltshire, Inglaterra, hay indicios de un posible incidente poltergeist en lo que hoy se conoce como South Manor. Por aquel entonces, el reverendo Joseph Glanville vivía en una casa de la finca y se percató de que 2 niñas que ocupaban otra habitación de la propiedad se quejaban de escuchar ruidos extraños e incluso de objetos que volaban por el aire por su propia voluntad. Aunque al principio algunos, incluso Glanville, sospecharon que eran las propias niñas las causantes de este comportamiento travieso, su investigación descubriría lo contrario y se sospechó que se trataba de un tipo de fantasma o espíritu. En sus documentos, Glanville señaló que no podía encontrar ningún truco, artificio o causa común para explicarlo. Lo que quizás resulte interesante del relato anterior es que muchos casos modernos de actividad poltergeist suelen girar en torno a un determinado niño o grupo de niños. El hecho de que el foco de las aparentes perturbaciones en la mansión Souch fueran 2 niñas pequeñas tal vez le dé un toque de credibilidad, ya que coincide con los descubrimientos modernos. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX y gracias a la combinación de un mayor interés por este tipo de asuntos
y sobre todo a un mejor mantenimiento de los registros, se descubrieron cada vez más incidentes. Según un artículo publicado en la edición del 18 de febrero del Aberdeen Journal, una casa de Featherstone Road, en Horsey, Londres, iba a ser investigada inmediatamente por la Sociedad para la Investigación Psíquica. La persona que vivía en la casa, el señor Frost, creyó inicialmente que muchos de los extraños sucesos se debían a los poderes de Gordon Parker, que era su sobrino de 12 años. Sin embargo, una mañana en la que el joven no se encontraba en la casa, comenzaron a producirse todo tipo de extrañas actividades, como el lanzamiento de muebles y adornos por varias habitaciones de la casa, aparentemente por manos invisibles. Para cuando el señor Frost acudió a los investigadores paranormales en búsqueda de respuestas, la casa estaba con ventanas, cuadros y platos rotos, así como enormes marcas en las paredes hechas con trozos de carbón arrojados con fuerza contra ellas. Una vecina llegó a contar que de la nada le lanzaron un gran trozo de carbón en la pierna. Una ocasión especialmente angustiosa tuvo como protagonista al joven Gordon, al que habían enviado a la cocina mientras el señor Frost hablaba con un periodista. Sin embargo, instantes después se escuchó un gran estruendo procedente de la cocina. Cuando fueron a ver qué había pasado, el chico estaba agazapado, asustado en un rincón de la habitación, con un montón de bandejas esparcidas por el suelo. Como veremos, Gordon sería finalmente el que más sufriría a manos de esta entidad del otro lado. Uno de los que se interesaron por el caso fue el reverendo A.L. Chandler, quien declararía al periódico Western Gazette que en su opinión el chico es un medium, antes de añadir que su madre había muerto en la casa aproximadamente un año antes y debe, imagino, estar intentando comunicar algo a la familia. También revelaría que una noche en particular, después de que Gordon y su hermano se acostaran, cada uno de ellos afirmó haber visto a su madre, vestida de rojo, al pie de su cama, que luego comenzó a levantarse del suelo y permaneció suspendida durante varios momentos. Tal vez añadiendo credibilidad a esta teoría, el señor Frost aceptó que creía que era el espíritu de su hermana, explicando que intentó decirles algo antes de dormir, pero murió antes de que pudiera hacérnoslos entender. A pesar del breve interés suscitado por el incidente, la historia desaparecería del interés público y los acontecimientos parecían calmarse. Sin embargo, a principios de abril, las cosas darían un giro trágico. Un artículo publicado en la edición del 3 de abril del Sunday Mail afirmó que la extraña actividad había causado la muerte de Muriel Parker, la sobrina de 5 años del señor Frost. En el artículo, el señor Frost afirma que no había la menor duda de que la muerte de Muriel fue causada por los extraños sucesos de la casa. Afirma además que las manifestaciones comenzaron de nuevo unas 2 semanas antes, tras el regreso de sus 2 hijos. Revelaría que se arrojaban sillas y trozos de carbón contra las paredes. Muriel, cada vez más nerviosa y estresada, cayó enferma varios días después. El artículo afirma que la causa de su muerte fue la meningitis, pero el señor Frost afirmó que el médico también había dicho que la tensión nerviosa había acelerado su muerte. El señor Frost dijo que no veía alternativa que trasladar a toda la familia a un nuevo hogar. No se sabe si lo hicieron o no. En febrero de 1926, se registraron extraños y bizarros sucesos en Fincampstead, en unas cabañas con techo de paja conocidas como la Fragua. Ahí vivía un carretero y carpintero, George Goswell, con su esposa y sus 2 hijas adolescentes. Su estancia ahí había sido serena y pacífica durante 15 años. Entonces, sin previo aviso ni motivo alguno, las cosas cambiaron drásticamente. Las mesas se movían solas y las sillas incluso daban volteretas en el aire. Una bañera que contenía numerosas latas se elevaba en el aire y volcaba, derramando contenido por todas partes. Incluso cuando los miembros de la casa colocaban sus bicicletas en posición vertical, pronto caían al suelo, claramente empujadas por una entidad invisible. Con frecuencia se lanzaban objetos por la habitación como si lo hicieran manos invisibles, y se tiraba de la ropa de cama. Un incidente especialmente alarmante ocurrió cuando George estaba haciendo un muro en la propiedad. Estaba colocando los ladrillos y el mortero y se dio la vuelta para recoger otro ladrillo. Cuando volvió a la pared, los ladrillos y el mortero habían sido limpiamente retirados. Varios se interesaron por investigar los extraños sucesos. Sin embargo, para cuando este interés se centró en la casa, la actividad había empezado a ralentizarse y finalmente cesó. Una de estas personas fue el profesor S. Ward, quien afirmó que los sucesos
eran claramente un caso leve de poltergeist y que el tipo de fuerza que se pone en juego para provocar tales sucesos es desconocido para cualquier ciencia que poseamos. Está claro pues que la actividad poltergeist ha tenido lugar en el Reino Unido, al igual que en otros muchos lugares del mundo, durante algún tiempo, y podríamos preguntarnos cuántos otros casos se remontan incluso más atrás, pero que no fueron investigados o registrados como actividad poltergeist. Como también hemos destacado, la mayoría de estos casos comparten exactamente los mismos pormenores. Los incidentes suelen comenzar con fuertes golpes o arañazos y rápidamente se convierten en muebles que se mueven solos y objetos que son lanzados por el aire como por manos invisibles. Aunque ciertamente no es un pormenor que aflore todo el tiempo, hemos visto varios ejemplos en los que la entidad sale de los confines del hogar familiar y esencialmente sigue el foco de su atención a varios lugares, incluso cuando se han mudado de casa. La actividad casi siempre se centra en un niño pequeño o adolescente, y algunos investigadores sugieren que una acumulación involuntaria de energía psíquica contribuye de algún modo a estas extrañas manifestaciones. En casos extremos, algunas personas sufren daños físicos a manos de estos aterradores torturadores. En casos aún más raros, se produce lo que entenderíamos como una posesión demoníaca. La actividad poltergeist, como todas las demás áreas de lo paranormal y lo inexplicable, es un área que, si algún día llegamos a comprender mejor, existe una posibilidad real de que esa comprensión arroje luz sobre otras áreas y campos de interés. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.